Cordial saludo a nuestros suscriptores. Soy Joana Lloreda y el día de hoy estaremos tratando un tema neurálgico en nuestro país, como lo es la salud, enfocándonos en las mujeres privadas de la libertad. Estoy acompañada en esta moderación por Miriam. Miriam Flores, muy buenos días. Hola, soy Miriam Flores y estaré también acompañándolos en este podcast. Hoy contamos con la presencia de Claudia Cardona, defensora de los derechos de las mujeres que se encuentran en prisión, con Belisario Jiménez Luque, Marixa Carolina Charria Bernal y contamos con dos invitadas especiales, Andrea Suárez y Nalda, mujeres que estuvieron privadas de la libertad y allí sufrieron vulneraciones a su derecho a la salud. Bueno, para saber sobre la realidad que se vive en las cárceles de mujeres, queremos iniciar con Andrea esta charla. Andrea, sea muy bienvenida y queremos preguntarle, bajo su experiencia, ¿qué sucede en las prisiones de mujeres en Colombia en cuanto a la atención en salud? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este podcast. Estuve 9 años privada de la libertad y estando allí tenía hemorragias severas y cólicos muy fuertes. Era muy difícil pedir cita médica porque las citas allí se dan por patios, un patio por día, y entonces los médicos solo atendían a 10 o 12 mujeres del patio. Además, solo había un médico en el día para más de 2.000 mujeres que había en esa cárcel. No todas podíamos acceder al servicio y para que nos atendiera un ginecólogo podría pasar mucho tiempo o nunca pasar. A veces había mujeres que no eran atendidas. El ginecólogo solo ingresaba a la cárcel una vez al mes y en ese día no podía atender a todas las mujeres que lo necesitábamos, así que la mayoría nos quedábamos sin pasar. La toma de citologías también es por medio de brigadas cada 3 o 4 meses, entonces tampoco era fácil acceder a ellas. Y a quienes se la tomaban nunca les entregaban los resultados. A mí nunca me los entregaron y para los cólicos solo me daban ibuprofeno y eso cuando había, porque la mayoría de las veces no había. Nunca fue tratada médicamente y cuando salí de prisión pude ir a donde una ginecóloga y me regañó porque no fui al médico antes y a mí me dio mucha pena decirle que era yo, pues que yo estaba en la cárcel. Ella me mandó exámenes y resulté con miomatosis uterina severa. Ya no había medicamento que me ayudara. Así que me dijeron que tenía que sacarme el útero. Ahora yo no tengo útero, solo cuento con un ovario, todo por falta de atención cuando estuve en prisión. Y aún soy joven y tengo síntomas de menopausia temprana. En la cárcel no hay atención para las enfermedades de las mujeres, tampoco hay programas de prevención en estos temas. A mí nunca me realizaron un examen de seno para prevenir un cáncer. Y esto no solo me pasó a mí, le pasó a muchas compañeras y sigue pasando en las cárceles de mujeres. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta importante intervención, ya que nos abre el camino para el desarrollo de este tema, Miriam. Así es, Joana. Nuestra segunda invitada es Claudia Cardona, defensora de derechos humanos de mujeres privadas de la libertad. Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias a Joana y a Miriam por la invitación y por tener en cuenta la problemática de las mujeres privadas de la libertad. Sí, tenemos entendido que conoces el impacto desproporcionado que sufren las mujeres mientras se encuentran privadas de la libertad y por eso queremos preguntarte si existen estudios para la consecución de estándares de protección de los derechos que partan desde una perspectiva de enfoque de género y de derechos humanos. Al respecto, debo mencionar que en los últimos años se han realizado diversos informes que han analizado la situación específica de las mujeres en privación de la libertad. Estos estudios tienen la capacidad de identificar los problemas que afectan a las mujeres en prisión, así como las vulneraciones a derechos. Además, se han desarrollado estándares y normativas específicas para garantizar la protección de los derechos de estas mujeres. Por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2010 sancionó 70 reglas para el tratamiento de mujeres que se encuentran en prisión y son una guía para que los responsables de la política criminal, como legisladores, operadores del sistema de justicia y el personal penitenciario, mejoren las condiciones de privación de la libertad y para que atiendan sus necesidades especiales.
Las reglas Bangkok reconocen que la realidad de las mujeres privadas de la libertad en el sistema penitenciario es complicada y que desde las violencias en razón de género se enfrentan a situaciones diferentes. Estas reglas parten de la premisa que las mujeres deben recibir un trato diferente bajo leyes y políticas sensibles a las necesidades específicas de las mujeres. La regla 18, por ejemplo, menciona que las mujeres privadas de la libertad deben tener el mismo acceso que las mujeres que estamos fuera en cuanto a atención preventiva y de salud, como citologías y exámenes para la detención de cáncer de mama y otro tipo de enfermedades que afectan a las mujeres. Todo lo que nos contaba Andrea de todo lo que le había pasado a ella y a otras compañeras que estaban privadas de la libertad. Y por otro lado, y recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe Mujeres privadas de la libertad en las Américas, en donde exponen que estas mujeres se enfrentan a graves afectaciones derivadas de una falta de adopción de políticas penitenciarias y medidas diligentes que consideren sus necesidades especiales. En particular, falta de atención a la salud con enfoque de género. Como vemos, tanto las Naciones Unidas como la CIDH tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Según la CIDH, los datos suministrados por la sociedad civil indican que los desafíos para acceder a la atención de salud de forma especializada y oportuna habrían sido la causa de que mujeres padezcan de graves afectaciones a la salud, entre ellas el cáncer. Por otro lado, y a nivel nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana realizaron un informe sobre mujeres en prisión en Colombia, en donde encontraron que más del 39% de las mujeres privadas de la libertad nunca les habían realizado exámenes ginecológicos o lo habían recibido hace mucho más de un año. Además, me parece importante señalar un testimonio que hay en este informe de un juez de ejecución de penas que entrevistaron, donde manifiesta que en las estadísticas que ellos tienen se puede encontrar que las mujeres no tienen controles adecuados por su misma condición de mujeres, como la citología a tiempo y el control de enfermedades venéreas. Pues para terminar y no demorarme más, quiero decir que si bien existen estos estándares o parámetros, si bien la situación ha sido documentada, la atención especializada en salud para las mujeres privadas de la libertad sigue siendo precaria. Muchas gracias, Claudia, por plantearnos este panorama nacional, regional e internacional sobre las mujeres privadas de la libertad. A continuación queremos hablar con Belisario Jiménez Luque. Belisario, como profesional especialista en Derecho Constitucional y con maestría en Derechos Humanos, ¿considera usted que el Estado colombiano está garantizando la atención en materia de salud a las mujeres privadas de la libertad por la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Muchas gracias, Miriam, por tu espacio para poder dirigirme. Y la respuesta es que a pesar de que Colombia ha ratificado por los canales diplomáticos y legislativos los instrumentos internacionales para la protección integral de los derechos humanos a la salud de las mujeres privadas de la libertad, constitucional ni convencionalmente ha cumplido ese deber para garantizar los derechos de la población privada de la libertad, y especialmente a este género, puesto que con sus políticas públicas no ha reducido la mortalidad, no ha mejorado los aspectos de higiene y de medio ambiente, no ha impedido con trabajo preventivo las enfermedades epidémicas, endémicas, como tampoco ha mostrado una política pública para prevenir esta patología. Y lo más grave, no ha creado las condiciones que aseguren asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, tal como lo exige el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud considera que la salud es un derecho fundamental humano e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permitan vivir dignamente, y también manifiesta que la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios como la formulación de políticas públicas en materia de salud. También es importante resaltar los numerosos instrumentos de derecho internacional que reconocen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Postura esta resaltada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Podemos afirmar categóricamente que la situación de las mujeres privadas de la libertad en Colombia es caótica frente a las obligaciones que ha asumido el Estado a nivel interno como externo. Es por ende que la situación por las cuales atraviesa esta población está enmarcada dentro de contextos de constitucionalidades. Así lo decretó la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU 122 del 2022. Magistrado ponente, la doctora Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Slinger, José Fernando Reyes Cuartas. Y básicamente esto sucede por la suspensión y restricción de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y de los deberes del Estado como consecuencia del surgimiento de la relación especial de sujeción, en donde es claro que en una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario frente a la administración. El preso se encuentra en una relación especial de sujeción diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una posición preponderante que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento, y por ende la población privada de la libertad queda a merced y voluntad de los servidores públicos que no optimizan los servicios de salud a esta población reclusa. Un factor preponderante para el incumplimiento por parte del Estado es preocupante el hacinamiento en las cárceles, centros de reclusiones transitorias y la SURI. Así lo manifestó el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia de unificación que mencioné en cuanto a las reglas del equilibrio decreciente. Primero, la regla de equilibrio decreciente fue uno de los mecanismos diseñados por las dos salas de revisión en el marco del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, concebida para ser aplicada en conjunto con otras medidas de carácter estructural. Segundo, recogía la idea de no permitir el ingreso de más personas a las cárceles y penitenciarías con altos niveles de hacinamiento, mientras no salieran más personas de las que ingresaban, pero no deberían llevar al cierre de establecimientos penitenciarios y carcelarios, pues tal decisión, el cierre, solo procedería en ausencia de cualquier alternativa de protección de derechos, por ejemplo, ante fallas estructurales de las edificaciones. Tercero, la regla en sí misma exigía una aplicación razonable, considerando que no se sacrifiquen otros bienes constitucionales tales como los derechos a la población en los llamados centros de detención transitoria. Sin embargo, como se explicó antes, cuarto, este remedio judicial no fue adecuado, en tanto que su aplicación e interpretación desplazó el hacinamiento a otras unidades fuera del sistema penitenciario y cárceles, tales como las estaciones de policía y las URI. En conclusión, consideramos que el Estado colombiano no garantiza eficientemente los servicios de atención en salud a las mujeres privadas de la libertad, existiendo discriminación por la perspectiva de género e igual de trato, además que los servicios prestados no alcanzan a cubrir ni a garantizar sus derechos que están previstos en los instrumentos internacionales y no se prestan de manera eficiente, continua, permanente y oportuna en debida forma que permita a esta población gozar de esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belisario. Asimismo, nos acompaña Maritza Carolina Cherry Bernal, abogada y especialista en defensa de los derechos humanos. Maritza, teniendo en cuenta que el derecho a la salud en Colombia está garantizado por la Constitución Política de 1991, la cual reconoce la salud como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y que el sistema de salud en Colombia se basa en los distintos principios de universalidad, igualdad, solidaridad y eficiencia. ¿Qué opinión le merece respecto a la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a los servicios de atención de salud a este tipo de población? Primero que todo, agradecerles por su invitación. Para contestar a esta pregunta, me tomé el atrevimiento de trasladar la misma a una dama que se encuentra privada de la libertad. Y lo anterior porque considero que es importante que abordemos este tema desde una vivencia real. Así que bienvenida, Nalda. Te cedo el micrófono para que nos compartas un poco de tu experiencia con el tema de salud al interior de la cárcel distrital. Buenas noches, soy Nalda.
respecto a la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad no se cumplen como tal, a pesar de que se han hecho tratados internacionales con el gobierno colombiano y aún así se siguen vulnerando. La forma que se ha podido realizar de llevar a cabo citas urgentes es a través de memoriales, de tutelas, de quejas con la Defensoría del Pueblo, con personería, como para que, digamos, como tal, se le garantice la vida a la persona y, digamos, sus procedimientos quirúrgicos como tal. De lo contrario, son solamente atención básica que lo hacen desde la cárcel, contando que hay muchísima gente que está privada de la libertad y como tal lo hacen en un día de mujeres y otro día de hombres, con 15 o 20 personas que hacen atención diaria. Bienvenida, Analda, a este espacio y muchas gracias por compartir su experiencia. Me gustaría preguntarle respecto a los medicamentos, ¿los reciben teniendo en cuenta la situación médica específica de cada una? Respecto a los medicamentos, la única pastilla que se ve como tal en la cárcel es acetaminofén, es la única pastilla. De resto, muchas veces los familiares o amigos, si tienen la oportunidad de enviarle los medicamentos a las personas, se les lleva con un permiso especial del director o directora. O simplemente, si la persona no cuenta con los recursos, solamente recibe ese medicamento. Mil gracias, Nalda. Quise tomar este testimonio porque es evidente que el acceso al servicio de salud para asistir a los privados de la libertad realmente es muy deficiente y se da pues por muchas circunstancias. Entre las más notables está la insuficiencia de profesionales especializados en patologías femeninas. Y en este sentido, y por temas de tiempo, solo me queda decir al respecto que la Corte Interamericana ha señalado de manera enfática que los estados tienen una obligación reforzada que se encuentra establecida en la Convención de Belén do Pará y que se refiere precisamente a la debida diligencia, lo que significa que los estados deben adoptar todas las medidas necesarias e integrales para que se garantice la protección contra todas las formas de violencia. Y esta es una evidente violación de género que, a pesar de encontrarse consagrado en convenios y tratados internacionales, no se ha podido superar. Muy bien, muy bien. Damos un especial agradecimiento a nuestros invitados, primero por aceptar participar en este podcast y segundo por compartir sus conocimientos y trabajo sobre este tema. Podemos concluir, Miriam, de todo lo conversado, que ya que todas las personas en prisión, incluidas las mujeres, deben disfrutar los derechos consagrados en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al más alto estándar alcanzable de bienestar psíquico y físico. Los servicios médicos preventivos que se brinden en las cárceles deben ser equivalentes, digamos, a aquellos ofrecidos en la comunidad, lo que significa que las mujeres deben recibir todos los servicios preventivos, tales como el examen de Papa Nicolau y controles para detectar el cáncer que están disponibles en la comunidad. En este sentido, la Comisión recuerda que conforme a sus principios y buenas prácticas, las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a acceder a una atención médica especializada conforme a sus características físicas y biológicas y que responda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva. Este derecho abarca recibir atención a su salud con enfoque de género de forma regular y oportuna, al menos en las especialidades de ginecología, mastología, salud sexual y reproductiva. Además, implica el deber de los estados de adoptar medidas que garanticen que los profesionales de salud especialistas en patologías femeninas y de género femenino se encuentren disponibles en las prisiones para consultas médicas con suficiente regularidad. En casos en que el servicio de salud no pueda ser presentado en los establecimientos, los estados deben implementar acciones para asegurar el pronto y regular traslado de las mujeres encarceladas a centros de salud donde puedan recibir la asistencia adecuada a su patología.